Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más con ustedes reuniéndonos en este día, dándole gracias al Señor por permitirnos reunirnos a través de este medio. Quiero invitarte para que cuando estés viendo este video te unas conmigo en oración y que juntos podamos pedirle al Señor de la siguiente manera. Amado Jesús, gracias te damos por la vida. Gracias te damos, Señor, porque esta semana hemos estado en tus manos. Y gracias, Señor, porque tú nos has librado de todo mal. Gracias porque cada mañana cuando nos hemos levantado, hemos sentido, Señor, que estás a nuestro lado. Y a pesar de que los días puedan ser difíciles, cada día, Señor, corroboramos más que nosotros estamos en tus manos, que tú nos guardas, que tú nos bendices y que tú caminas a nuestro lado conforme dice la palabra. Y estamos aquí hoy reunidos para darte gloria y alabanza, Señor, para reconocer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que aquí estamos, Señor, para adorarte y para alabarte, para decirte, Señor, que vengas a nuestras vidas, que tu palabra se pueda renovar en nosotros, que podamos vivirla, no solamente comprender, sino poder vivir lo que tu palabra ha determinado, porque ella es un bálsamo para nuestro corazón, es realmente luz a nuestro entendimiento, para que en medio de estos momentos tan difíciles podamos mantenernos firmes, sabiendo que tú estás con nosotros, que estás a nuestro lado y que nunca, Señor, nos vas a abandonar. Hoy te presentamos este momento y te presentamos esta reunión virtual junto con toda tu iglesia para pedirte, Señor, que sea tu Santo Espíritu inspirando cada palabra que salga de mi boca y que podamos tener la debida atención, Señor, para que esa palabra penetre a nuestro corazón. Oramos para que todo espíritu distractivo sea, Señor, atado en el nombre de Jesucristo. Que sea tu luz iluminándonos. Que los cielos literalmente se abran y que la gloria de Dios sea sobre cada uno. Padre mío, quiero pedirte por las necesidades de este pueblo. Quiero pedirte por la necesidad de ese hombre y también por la necesidad de esa mujer. Quiero pedirte que los ayudes. Por favor, que seas tú abriéndole caminos y que ellos puedan entender que tú, Señor, caminas con ellos a su lado. En tus manos colocamos este tiempo, Señor, agradecidos, Padre mío, porque ya tú habías pensado en todo lo que iba a acontecer y nos has dado esta manera de poder reunirnos unos con otros en el mismo espíritu. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor. Por favor, llénanos de tu presencia y de tu gozo, para que nuestro corazón esté tan anhelante para recibir la buena, perfecta y maravillosa palabra de Dios, que es realmente lo que nosotros necesitamos. En tus manos colocamos nuestras vidas y gracias te damos, amado Señor Jesucristo. Gracias por liberarnos del pecado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hemos estado compartiendo desde hace un mes todo lo concerniente a la última semana de Jesús. Y la verdad es que ha sido interesante todo lo que el Señor nos ha estado mostrando, porque realmente no se trata solo de leer la palabra, sino que se trata además de poder comprender por qué el Señor hizo lo que hizo en el momento en que lo hizo. Hemos estado mirando esa última semana y sobre todo ese evento que comienza a desprenderse a partir de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Recordamos que posteriormente Él apela al pueblo y les dice quién era Él. Se manifiesta abiertamente como el enviado
de Dios. Pero, como dice la palabra, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Habíamos dicho que cuando nuestras creencias están dentro de un orden tradicional, por naturaleza, nuestra mente se cierra y simplemente queremos creer solamente lo que nosotros hemos creído. No nos hemos preguntado si es cierto o no, pero sin embargo nosotros creemos. Por eso los pueblos se mueven a nivel de la cultura que han estado recibiendo. No preguntan de dónde viene, no preguntan si es buena o mala, y simplemente nos quedamos estáticos. Y muchos de nosotros están caminando de esa manera. Posteriormente fue interesante de que el Señor enseña cómo debe ser su iglesia. Y dice que todos nosotros, aunque te suene extraño, debemos ser lavadores de pies. O sea que tenemos que servir. La iglesia tiene que ser una iglesia de servidores con humildad. Pero en medio de todo esto, yo quiero que hoy te focalices en el impacto que estaban teniendo los discípulos. La semana anterior estábamos reunidos y ellos habían recibido esa orden de que tenían que lavarse los pies los unos a los otros. Pero dentro del corazón de ellos realmente no había esa disposición. Y creo que Pedro encarna ese ejemplo de que nosotros no queremos ni que nos laven los pies, ni mucho menos nosotros queremos hacerlo con otros. Pero el Señor dice que si nosotros no hacemos esto, no vamos a tener parte con Él. Ahora, posteriormente a esta situación, allí están los apóstoles. El Señor comienza a decir que uno de ellos lo iba a traicionar. Ahora usted se puede imaginar el nivel de sospechas que comenzaron a suscitarte entre ellos. Sospechaban de quién podría ser. Una vez que fue identificado la persona y Judas salió, entonces el Señor comienza a compartir con ellos y dice algo interesante. Dice de que el pastor será herido y las ovejas serán dispersas. Lo que estaba diciendo es que ellos al final, cada quien iba a salir por su lado. Y es normal. A veces cuando nosotros vemos esto, pensamos dentro de nosotros, si yo hubiera estado allí, no salgo corriendo. Sin embargo, justamente presentan a Pedro, el cual decía, yo me quedo hasta el final e incluso pongo la vida por ti. Pero luego el Señor le dice que no cantaría el gallo, y ese que estaba diciendo eso, 3 veces lo iba a negar. Y es normal porque nosotros nos aferramos a la vida, es normal porque nosotros queremos realmente mantener la vida y ante una amenaza de muerte, huimos, queremos conservarla, es un instinto natural. Ahora yo quiero que ustedes entiendan todo esto, lo que había en el corazón de aquellos hombres. 3 años y medio caminando con Jesús, 3 años y medio escuchando sus palabras, 3 años y medio acompañándolo y de repente Él dice que tiene que ser arrestado y que va a ser crucificado. Creo que la pregunta que bullía en sus mentes era, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo nos vamos a comportar si estando con Él nos sentíamos seguros, ahora que no está Él, cómo nosotros vamos a hacer? ¿Sabes? Y es normal que nosotros tengamos temores. Pero lo más importante de todo es que Jesús conoce nuestra humanidad. Y Él sabía que en el corazón de ellos había temores. Por eso el Señor comienza a revelarles algo importante. Porque era una noche de revelaciones. Él no se iba a ir simplemente y los iba a dejar a ellos como en un vacío. Ahora Él comienza a revelarle lo que tiene preparado el Padre para ellos. Y vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 27. Evangelio según San Juan, capítulo 15, capítulo 14, del versículo 15 al 27. Dice la palabra del Señor, si me amáis,
guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lo que está diciendo el Señor es algo que tiene que abrirnos a nosotros el entendimiento. Él está diciendo de manera clara que ellos habían estado con Él durante 3 años y medio demostrando que realmente le amaban. Y que todo el que le amaba a Él, lógicamente iba a cumplir con una obediencia a Él y a lo que habían recibido. Pero en virtud de esto, el Señor tenía preparado para ellos algo especial. Él está utilizando una palabra que es otro consolador. Está diciendo que va a enviar otro consolador. Cuando dice esto de otro consolador, miremos qué es lo que realmente significa. La palabra consolador significa alguien que es puesto a nuestro lado para que nos ayude. Alguien que es puesto a nuestro lado para que nos guíe, para que nos direccione, para que nos dé fuerza. Alguien que está allí con nosotros y no nos va a abandonar. Número 1. Pero también está diciendo esa parte de otro consolador. Realmente la palabra otro lo que quiere decir es uno igual a mí. Está diciendo el Señor Jesucristo. Está diciendo de que el poder de Dios se va a manifestar de tal manera que va a venir el Espíritu de Dios a cada uno de esos discípulos, porque ellos le habían amado, y como le amaban, ellos cumplen con todas las palabras que se le había dado, y por esa razón el Espíritu de Dios vendría a ellos como un ayudador. Lo que les estaba diciendo era que realmente no debían temer, porque solos no iban a quedar. La relación en aquel momento con la iglesia, porque ellos estaban representando a la iglesia en aquel momento, iba a cambiar sustancialmente. Tal vez él no iba a estar físicamente como había estado, pero ahora la condición era mayor. No solamente iba a estar allí, sino que iba a estar en cada una de las personas que creyeran en él y le amaban. Hoy la iglesia debe realmente preocuparse si realmente estamos amando a Jesucristo, porque la palabra es clara. Si no hay amor, no puede haber obediencia. Cuando nosotros amamos a Jesús, entonces estamos dispuestos a poder obedecerle. Cuando nosotros amamos a Jesús, la palabra de Jesús no es gravosa, porque hemos entendido lo que Él ha hecho. Ellos entendieron lo que Él hizo, el sacrificio, y a través del Espíritu que daba testimonio en ellos, pudieron realmente valorar lo que Él había venido a hacer aquí a la tierra. Y tal vez de pronto, a veces nosotros estamos tomando todo esto como una especie de historia sagrada.
como algo muy distante, como algo que pasó, y estamos desconectándonos de la realidad absoluta y presente que todavía tiene y mantiene la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, creo que una de las preguntas que tenemos que hacernos nosotros mismos, porque la palabra dice que tenemos que examinarnos cómo andamos funcionando en nuestra fe, es poder preguntarnos si realmente nosotros amamos a Jesús. Porque si usted ama a Jesús, entonces usted va a poder cumplir con lo que Jesús ha determinado. Ahora, esto de que el Señor iba a enviar el Espíritu Santo, ya de antemano, el Dios Padre en el Antiguo Testamento ya lo había determinado. Por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 27, dice la palabra de que Él pondrá dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y pondré en vosotros mi espíritu, para que a través de ponerlo puedan andar en mis estatutos. Y no solamente andar en mis estatutos, sino para que puedan cumplirlos y vivirlos. O sea, de que el Espíritu de Dios nos es dado para que podamos hacer cosas que antes nosotros no podemos hacer. Tal vez aquel momento del lavatorio de los pies, muchos de ellos de pronto estaban cavilando en la posibilidad de poder hacer aquello o no, tal vez de obligarnos o no. Pero lo que realmente el Señor está diciendo es que las cosas buenas del hombre pueden salir de nosotros cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora yo quiero que usted recuerde cómo comienza este asunto aquí en la palabra de Dios. Usted recuerda de que el Señor le dijo a Adán que si él desobedecía y comía del árbol del bien y del mal, ciertamente morirá. Sin embargo, físicamente Adán siguió viviendo. Y realmente lo que el Señor se estaba allí refiriendo era a una muerte espiritual. Lo que quiere decir era que la conexión directa con Dios se iba a cortar. Iba a ser muy difícil que el hombre pudiera hacer el bien. Y nos dimos cuenta cómo todo esto se degeneró al punto que el Señor tomó aquella decisión de un diluvio. Ahora Jesús está delante de ellos. Ahora hay un nuevo tiempo. Ahora hay un armisticio espiritual para toda la humanidad. Y el Señor dice, no tengan miedo, porque yo voy a orar para que mi Padre envíe a otro consolador, para que les sea restaurada esa condición que tuvieron en un principio, para que otra vez el Espíritu de Dios comience a vivir en cada creyente, en esos creyentes que han creído que Jesucristo es el Señor. Tal vez por no creer que si comían de aquel árbol, murieron espiritualmente. Ahora es necesario que nosotros creamos en Jesucristo, que es el árbol de la vida, para que nosotros podamos otra vez obtener el Espíritu de Dios en nosotros. Jesús está tratando de que ellos no tengan temores. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor. En 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, dice que no ignoremos que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Esto lo está aseverando el apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo en la carta a los romanos. Una iglesia que estaba funcionando. Una iglesia grande, admirable. Él les manda a decir la advertencia de esta manera. Y le está diciendo que el que no tiene el Espíritu Santo en sí mismo no pertenece a Cristo. Lo que el Señor le está diciendo a ellos es que no tienen que temer en lo absoluto. No tienen que temer porque Dios vendrá a ellos y será el Señor el que obra a través de ellos. Ahora nosotros vimos esta realización el día de Pentecostés. Y vimos cómo ese día de Pentecostés comenzaron a suceder cosas extraordinarias, como la palabra dice que fueron repartidas como lenguas de fuego en cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Y vemos cómo el poder de Dios se tenía que mover y mostrar, porque para nosotros nos es muy difícil creer. Ellos necesitaban tener realmente una fortaleza espiritual mayor. Ellos necesitaban tener un anclaje mucho más fuerte que solamente sus fuerzas y su pobre creencia. Porque ellos pensaron que si Jesús no estaba, todo iba a desaparecer.
Y tenemos que acordarnos que el plan del Señor era que estos hombres fueran realmente preparados. Y no eran hombres escogidos del Sanedrín, eran hombres comunes y corrientes como somos nosotros, para que el poder de Dios comenzara a fluir. No escogieron del Sanedrín, no escogieron a los sumos sacerdotes, escogieron a simples pecadores para que se pudiera ver el Espíritu de Dios obrando en la transformación que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Creo que la pregunta ahora que debemos hacernos es ¿por qué razón o de qué manera nos puede ayudar el Espíritu Santo dentro de nosotros como la iglesia de Jesucristo? ¿De qué manera el Espíritu Santo nos puede a nosotros ayudar en este caminar cristiano como iglesia del Señor aquí en la tierra? Yo quiero decirte algo antes de mirar esta parte, de que una de las cosas que más se ve en la tierra justamente es la incredulidad. Y Dios quiere mostrar a un grupo de personas que pueden creer y a través de creer pueden tener una vida completamente distinta al resto del sistema que está en este mundo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros criticábamos a las personas que tenían algún tipo de creencia. Y tal vez nosotros les decíamos a ellos que eran tontos o torpes o idiotas o fanáticos o cualquier cosa que a nosotros se nos podía pasar por la mente. Y eso se debe sencillamente a que no hemos entendido que hay algo tan poderoso y tan maravilloso que Dios quiere otorgarnos, y es justamente su Espíritu, para que podamos vivir aún en esta latitud, en medio de las condiciones, de una manera diferente, para que podamos pensar de una manera diferente y para que podamos obrar de una manera diferente. No se trata que los cristianos sean tontos o idiotas, simplemente se trata que los cristianos han sido escogidos para poder mostrar que Dios es real. Lo más interesante es eso. Yo creo que lo más importante que ocurrió en esos apóstoles es que cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, entonces corroboraron que Jesús, lo que les había dicho, era real, que era verdadero, porque Él estaba diciendo que ellos iban a sentir de la misma manera como Él sentía. Acuérdate que Él había sido bautizado en el Jordán y el Espíritu de Dios vino sobre Él. Acuérdate que también fue al desierto y vino lleno del poder del Espíritu. De tal manera que lo que Él estaba expresando era el poder de Dios a través de una condición humana. Y lo que el plan de Dios tiene es poder expresar el poder de Dios a través de nuestra condición humana. Ahora nos preguntamos, ¿de qué nos sirve a nosotros realmente tener el Espíritu Santo? ¿O cómo podemos nosotros entender la ayuda? ¿Qué tipo de ayuda nos da el Espíritu Santo? ¿Qué era lo que Jesús estaba pensando para cada uno de ellos? Bueno, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que nos ayude a orar como conviene. ¿Tú recuerdas aquella pregunta de ese discípulo anónimo cuando le dijo a Jesús, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar a nosotros? Mira que Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos a orar. ¿Por qué no nos enseñas a orar? Yo quiero recordarte que la gran mayoría de los discípulos que andaban con Jesús anduvieron también con Juan el Bautista. De tal manera que ellos pudieron recibir también la instrucción de cómo debían orar. Ellos no estaban focalizados en palabras, en que les dijeran, sino cuál era el poder que hacía que a través de esa oración Jesús pudiera desarrollar las cosas que desarrollaba y que ellos no podían. ¿Recuerdas aquel día que llegó un hombre con su hijo que caía en el agua, en el fuego, que tenía problemas? Y entonces ellos oraban y ellos le ponían mano y el Señor dijo, hombres de poca fe, y simplemente el Señor colocó su mano sobre él y le preguntó a su papá si realmente podía creer, y el tipo dijo, bueno, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, e inmediatamente hubo una sanidad increíble en ese muchacho. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es que el poder que tenía Jesús derivaba de la oración.
Y era una oración en el Espíritu, porque Jesús no pedía aquello que realmente a Él le convenía. ¿Sabes? Normalmente nosotros pedimos para nuestros caprichos. A veces normalmente nosotros pedimos para las cosas que creemos nosotros necesitamos. Y muchas veces lo que nosotros creemos que necesitamos realmente no es lo que nosotros realmente debemos tener. Dios no te va a dar lo que tú le pidas simplemente porque tú te le pides. La palabra dice, Santiago decía, que nosotros pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestros caprichos. El Espíritu Santo nos ayuda a no ser caprichosos. El Espíritu Santo es el que te va a ti acercando para que tú sepas qué es lo que hay en el corazón de Dios para cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Sabes? Dios está tratando con cada uno. A veces de pronto nosotros ponemos las expectativas en poder resolver alguna situación, algún problema que tenemos. Lo que tal vez no nos damos cuenta muchas veces es que ese problema quiere sacar en nosotros una actitud que todavía no hemos logrado. Y el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles para que nosotros podamos entender e intercede por todos nosotros para que podamos estar delante del Señor y poder pedir adecuadamente lo que Dios está preparando para nosotros. Normalmente en nuestras pruebas se ve eso. Normalmente nosotros cuando tenemos dificultades lo que queremos es que las cosas desaparezcan. Y tal vez lo que nosotros necesitamos pedirle al Señor es que nos dé más fuerzas como la que tuvo allí Jesús para poder enfrentar la situación. El caso tal vez más extraordinario, el que tuvo allí en Getsemaní, cuando él clamaba y decía, bueno Señor, tal vez hay una manera diferente de poder salvar a la humanidad. Sin embargo, la respuesta era otra. Y Jesús, lleno del Espíritu, simplemente dijo, no se haga conforme yo quiero, sino conforme tu voluntad. Lo que el Espíritu de Dios viene a hacer en nosotros es a poder enseñarnos a cómo comunicarnos directamente con el Padre. Es restaurar verdaderamente esa línea de conexión, que podemos conectarnos seguramente sabiendo que Dios nos está escuchando. Yo creo que muchas veces has estado orando y sientes un vacío en tu corazón. Yo sé que muchas veces estás orando y sientes que de repente tu oración no pasa del cielo raso. A veces estás orando y sientes que tus palabras son vacías. O otras personas quieren buscar elocuencia y quieren utilizar ciertas palabras, y más cuando estamos orando en voz alta para que nos escuchen, para que podamos dar la impresión de que somos demasiado espirituales. Realmente, lo que te lleva a la oración es el Espíritu Santo. Es más, te voy a decir algo muy especial. Cuando tú tienes la necesidad de orar, no sale de ti. Es el Espíritu de Dios que te mueve para que tú puedas orar. En nuestra naturaleza nosotros no buscamos lo espiritual. En nuestra naturaleza nosotros buscamos lo que está aquí en lo natural. Es el Espíritu de Dios que coloca en nosotros el que podamos orar como conviene. ¿Tú te acuerdas en aquel momento cuando el Señor nos llevó a ese huerto y todos se quedaron dormidos? ¿Por qué se quedaron dormidos? Tal vez tú dices, qué tonto, ¿cómo es posible que se hayan dormido con Jesús? Yo no me duermo. Estás equivocado. Si el Espíritu de Dios, tú te duermes también y roncas. Él quiere que podamos entender que el Espíritu de Dios llega a nosotros en esa conexión que necesitamos. Lo primero que nosotros podemos ahora comprender, entender y afirmar es que Dios nos escucha cuando abrimos la boca. Cuando nos acercamos a Él, entonces entendemos que Él nos escucha. Y si Él nos escucha, entonces sabemos que vamos a pedir como conviene, porque el Espíritu Santo nos está a nosotros guiando. Nuestra oración no es vacía. El Señor quería que estos hombres no tuvieran una oración vacía. La iglesia que estaba dejando eran 11. Ahí no quería que quedaran, que fueran de oraciones vacías. Él no quiere que nosotros hoy tengamos oraciones vacías. El Espíritu de Dios nos muestra cómo debemos orar. El Espíritu de Dios coloca la sensibilidad por la necesidad de los demás. El Espíritu de Dios coloca la sensibilidad por un mundo perdido y en crisis. Y no estamos orando de esa manera porque somos demasiado espirituales. Oramos de esa manera porque el Espíritu de Dios coloca en nuestro corazón que oremos así. Y es el que nos guía.
a decir las cosas o a pedir las cosas conforme lo que Dios tiene en el corazón. ¿De qué vale que nosotros pidamos, decía Juan, si no pedimos conforme a la voluntad de Dios? El Espíritu de Dios, que conoce lo que Dios tiene dentro de su corazón, es el que nos guía a pedir como conviene. ¿En qué maneras también nos sigue ayudando el Espíritu Santo de Dios? La verdad que nos ayuda transfiriéndonos poder, transfiriéndonos valor, transfiriéndonos denuedo. ¿Sabes? Yo quiero tocar esto con mucha delicadeza, porque a veces cuando decimos nos da poder, inmediatamente como mucha gente que piensa que por decir hágase, las cosas se van a hacer. Dios es el que determina todas las cosas. Tú y yo no tenemos ningún poder. Nosotros no podemos nada. Es a través del poder de Dios que Él permite que tal vez puedan suceder cosas. ¿Me estás comprendiendo? Por eso, lo que nos da el Señor a través del Espíritu es tener valor para que nosotros podamos cumplir con un propósito predeterminado por Dios. Yo quiero que tú te coloques en los zapatos de esos discípulos. Tenían todo el pueblo contra de ellos. ¿Por qué? Ellos estaban predicando algo completamente nuevo. Ellos estaban afirmando que Jesucristo era el Hijo de Dios. E iban a afirmar que ellos mataron al Hijo de Dios. Ahora imagínate que a ti te digan eso. Siendo el pueblo de Dios, estando en el templo de Dios todos los días, y que te digan que lo que tú estás haciendo es completamente equivocado. ¿Cómo te pondrías? ¿No te gustaría? Es como cuando de pronto le decimos a un cristiano, tú debes tener algún pecado, y la gente se molesta, porque pensamos que cuando estamos en Cristo somos impecables. Todos pecamos todos los días. Y tenemos que entender eso y tenerlo bien claro. Por eso, Él está hablando de algo más. Normalmente fueron cobardes, ¿te acuerdas? Huyeron, se esparcieron. Pero luego, después de Pentecostés, ahí estaban dando la cara. Estaban firmes y estaban predicando. Y ellos decían, no podemos callarnos porque ustedes quieren que nosotros nos callemos. Nosotros decimos lo que tenemos que decir, porque digan ustedes, o obedecemos al hombre o obedecemos a Dios. ¿Me estás comprendiendo? Ese es el denuedo que Dios coloca. Es esa osadía y ese valor, ese coraje para que podamos seguir adelante, no importando que nos estén señalando. La iglesia del Señor no tiene que estar mirando lo que diga la gente. La iglesia del Señor tiene que estar mirando a la función que tiene que cumplir con la gente. No podemos tener miedo. A veces somos como una especie de agentes secretos del Señor. Estamos ocultos. No queremos decir que somos cristianos porque entonces van a pensar que somos personas pasadas de moda, que somos criticones, que somos señaladores, que somos esto, que somos aquello. Y la verdad es que nosotros tenemos que decir lo que nosotros somos y tenemos que mostrar la doctrina y tenemos que nosotros hablar del Señor, porque justamente por eso el Señor nos ha apartado. Hemos sido apartados para que podamos llevar la buena nueva de la palabra de Dios. Hemos sido apartados para que podamos hablar en cualquier instancia. Hemos sido apartados para que nosotros podamos decir la verdad que hace libres. Por eso el Espíritu Santo nos da ese poder, nos da esa capacidad, nos da ese entendimiento. La misma palabra dice, el Señor no nos ha dado ningún espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios quiere que nosotros podamos entender eso. Era necesario en aquel momento. Todos estaban acobardados. Jesús se iba. No entendían lo que iba a pasar. Pero el Señor les estaba diciendo que le iba a dar a un consolador del mismo tipo y de la misma condición de Él, para que ellos pudieran tener fuerza y seguir adelante de la misma manera como Él había estado predicando delante de los sumos sacerdotes, no importando de que ellos estaban molestos. Estaba cumpliendo con lo que Dios había determinado. Dios te da de su espíritu para que tú cumplas ese propósito. No para que te creas demasiado espiritual. Es para que cumplas con el propósito de Dios, de poder reproducir todo lo que tiene que ver el Evangelio del Señor Jesucristo. Si no lo estás haciendo,
entonces tienes que revisar, porque el Espíritu de Dios es el que nos mueve a poder hacer todo lo que estamos haciendo. Yo estoy aquí diciéndote lo que te estoy diciendo, porque el Señor es el que me mueve a poder hablarte, para decirte y recordarte que tenemos el Espíritu de Dios para poder cumplir con lo que Dios ha determinado. En tercer lugar, el Espíritu de Dios nos ayuda guiándonos y dándonos dirección. Es increíble cómo nosotros necesitamos ser direccionados en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Hay un episodio que le ocurre a Pablo, y lo quiero poner como ejemplo, a Pablo y Bernabé, primer viaje misionero. Era necesario que salieran de Jerusalén. No podían quedarse estancados. La palabra de Dios no puede quedarse estancada en cuatro paredes. Era necesario que salieran, pero no sabían qué hacer. En Antioquía de Pisidia, el Espíritu de Dios dijo que los apartaran a ellos dos porque los iba a enviar. Y les dio una ruta en la cual tenían que rutarse a hacer y llevar a cabo la palabra de Dios. Amados, nosotros los hombres necesitamos la dirección de Dios, así no nos guste. Nosotros sabemos que estamos en una sociedad autosuficiente, y una sociedad autosuficiente significa de que el hombre simplemente ha determinado que no necesita de Dios. Pero nosotros entendemos en nuestra limitación, nosotros entendemos en nuestro pensamiento, nosotros entendemos en nuestro quehacer diario que necesitamos la ayuda de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que nos va a guiar a toda verdad. Y es el Espíritu de Dios el que nos va a guiar a hacer las cosas que tenemos que hacer. A veces nosotros vemos la iglesia que hemos metido el mundo a la iglesia. Créeme, cuando nosotros hablamos así, predicadores como yo, ¿sabes qué están diciendo? Lo que pasa es que esos predicadores viejitos ya están pasados de moda. Es que necesitamos modernizar la iglesia. Lo que nosotros necesitamos es predicar la palabra de Dios. Lo que nosotros necesitamos es seguir lo que el Señor ha determinado, que nosotros tenemos que estar predicando de Jesucristo, del pecado, del arrepentimiento, para que podamos ser salvos, llenos del poder del Espíritu de Dios. Hoy queremos estar nosotros predicando cualquier otra cosa, psicología, fantasía, cuentos, cualquier cosa. Estamos haciendo hasta cuentachistes en los altares, porque es necesario que tengamos a la gente contenta. Es necesario que tengamos a la gente entretenida. Eso no te va a llevar al cielo. Esto es lo que el Señor nos ha dado a través del Espíritu. Es poder ser direccionado por el Espíritu. Por eso la palabra dice, el apóstol Pablo decía, no contristéis al Espíritu Santo. Ahora, si digo eso, es porque nosotros caemos en eso. ¿Sabes qué significa contristar al Espíritu Santo? Simplemente tenerlo allí y nosotros no consultarlo, simplemente seguir nuestros pasos y nuestro rumbo, lo que nosotros creemos, y comenzamos a organizar un calendario de cosas sin preguntarle nada a Dios, y luego le decimos a la gente que Dios no los dijo. Pero nosotros vemos los pobres cristianos que están saliendo. Amado, Cristo es una realidad. Dios es una realidad que quiere habitar en ti y que quiere decirte a ti cómo debes ordenar la vida, porque ni tú ni yo sabemos lo que es la vida. Él es la vida. ¿Qué significa que dijo que Él es la vida? Bueno, simplemente que Él es el único que sabe lo que es la vida. Si el Espíritu de Dios quiere que nosotros entendamos, ellos no iban a quedar huérfanos. ¿Sabe? La orfandad es sentirnos solos. ¿Cuántas veces te has sentido solo con un problema? Bueno, el Señor te está diciendo que no debes temer, porque Él no te va a dejar ni te va a abandonar, que tú no estás huérfano, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Qué increíble esto. Mira lo que es el poder del libre albedrío. Si tú no pides dirección, no se te da. Recuerda lo que dice Santiago. Si tienes problemas y dificultades y tienes necesidad de sabiduría, pídele al Padre, y Él no te va a reprochar absolutamente nada, sino que te la va a dar abundantemente para que puedas entender tu problema, para que puedas definir tu problema. ¿Y cómo te lo va a decir? A través del Espíritu Santo. Incluso Él va a usar palabras, personas, hasta las piedras puedan hablar. Te hablará a través de la oración, a través de la palabra de Dios, en una predicación, a través de un hermano, otra vez a través de algún hecho por allí cualquiera, te iluminará. A mí el Espíritu Santo me ha hablado de muchas maneras, está viendo una película. Él toma todas las cosas para poder direccionarnos, para que nosotros podamos vernos qué es la dirección que tenemos que tomar.
¿En qué más nos ayuda el Espíritu Santo? Bueno, hay algo interesante, y es que el Espíritu Santo nos sella. ¿Sabes? Lo increíble es que el Espíritu Santo coloca una impronta en nosotros. En el libro de la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13 y 14, está diciendo lo siguiente, y es que el Espíritu Santo de la promesa nos está sellando a nosotros como cristianos para que nosotros podamos cumplir y para que podamos estar tranquilos, para que nosotros podamos descansar en que nuestra salvación nos ha sido dada, que no es una creencia, que no es solamente una imaginación, que tal vez nosotros estamos imaginando las cosas porque nos parecen, muy aceptables, muy favorables y nos parecen muy racionales. Necesitamos una salvación y queremos acreditarnos una salvación. El Espíritu de Dios nos sella. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? El Señor les estaba diciendo a ellos que ese Espíritu estaría dándoles a ellos la condición de la certeza, de la seguridad de que estarían con Él donde Él estuviera. Él dijo, yo regresaré y entonces donde yo regrese por ustedes estarán donde yo también voy a estar. En la práctica, la palabra dice que va a haber un juicio para toda la humanidad. Pero aquellos que están sellados con el Espíritu Santo de Dios, esos simplemente estarán en el tribunal de Cristo. Dios solamente mirará el Espíritu que está en ellos. Esa impronta es algo así como usted puede accesar. Pero dice que los otros se buscarán en los libros, en los anales de los libros, y ahí se comenzará a analizar qué hizo cada uno de ellos para poder mostrarles que no merecen esa salvación. El Espíritu de Dios nos confirma. Por eso la palabra dice que el Espíritu de Dios da testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Quiere decir que a cada momento de su vida, a cada decisión, a cada instante que usted camine sobre esta tierra, el Espíritu de Dios le está diciendo cómo debe usted hacer las cosas. Usted no es cualquiera. El apóstol Pablo utiliza una palabra que dice que somos embajadores del reino aquí en la tierra. El Espíritu de Dios nos ha sido dado. Y qué hermoso que esa noche, en esa cena, el Señor está pensando en todo. Estaba pensando en ellos primeramente porque era la iglesia que estaba allí. 11 personas porque ya Judas había salido a hacer lo que iba a hacer. Pero a través de esas 11 personas estaba diciendo que ellos eran la primicia de lo que iba a hacer en la iglesia. Posteriormente se vio. Por eso cuando Pedro predicó aquel discurso tan excepcional, más de 5,000 personas en ese día creyeron. Y no creyeron porque la oratoria de Pedro era la más excepcional. Creyeron porque el Espíritu Santo de Dios estaba fluyendo de él. ¿Sabes? El Espíritu de Dios nunca nos va a mandar a nosotros a convencer a nadie. Nosotros no tenemos capacidad ni argumento para poder convencer a nadie. Pero el Espíritu Santo de Dios tocará la fibra interna de cada persona. Somos nosotros los que tenemos que entender que Él nos ha sido dada para que nosotros podamos hacer una diferencia aquí en la tierra. Esta es podría decirle, es una promesa que le dieron a ellos asombrosa. Una promesa tan especial, asombrosa, maravillosa e increíble, que Dios vendría y moraría en nosotros. Mi hermano, y eso era lo que el Señor le estaba dando ese día. Estaba dándole un regalo que nadie más podría dárselo. Un regalo especial. Un regalo para que pudieran cumplir con una misión. Un regalo para que pudieran cumplir con una obra. Un regalo para que pudieran seguir adelante. Un regalo para que no tuvieran miedo. Un regalo para que fueran iluminados. Un regalo para que movieran y mostraran la diferencia en cada uno de ellos. Que ya no eran ellos, que Cristo moraba en ellos. Amado, y es lo que nosotros hoy tenemos que preguntarnos. Es lo que nosotros hoy tenemos que decirnos.
Es lo que nosotros hoy tenemos que pedirnos realmente a nosotros. Realmente el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo se mueve con nosotros. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Preguntarnos cómo tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu de Dios? La palabra dice algo bien cortito, porque Dios es un Dios sencillo, pero es un Dios profundo. Dice dos cosas importantes. Dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Acuérdate lo que pasó esa noche, lavado de pies. Arrepiéntete. El Señor quiere lavarte. Y también dice, bautícese en el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Tengo una señal pública de que estás entregando tu vida a Jesús para que el Espíritu de Dios venga sobre ti. Debes hacerlo. Y tal vez tú, que eres cristiano, y tú lo dices, ya yo me arrepentí y también me bauticé, pero yo no siento que algo diferente haya obrado en mí. Te quiero decir de que no se trata de sentir, se trata de creer. Y como se trata de creer, pide esa promesa en oración. Pide la promesa de Dios, que llene tu corazón del Espíritu Santo. Que ya no quieres vivir tú, sino que Él viva en ti. Que el Espíritu de Dios llene tu vida, tu corazón y tu mente. Y que Él pueda guiarte, y que Él pueda inspirarte, y que Él pueda mostrarte lo que dice la palabra, y que puedas orar de tal manera que te pueda acercar a Dios. Porque en el fondo lo que realmente Dios quiere es que tú puedas verificar que Dios es real y que se está moviendo en ti. No está lejos, no está distante, está dentro de nosotros. Somos el templo de Dios y del Espíritu Santo. Tú, aunque no lo creas. Tú, aunque tú no lo parezcas. Tú, aunque el enemigo te dice eres una ruina viva. No importa. Si tú te has arrepentido y has entregado tu vida al Señor, te has bautizado en su nombre, y estás clamando y orando para que el Espíritu de Dios te llene, para que el Espíritu de Dios se avive en ti, tienes que pedirlo. Y entonces tienes que aplicar aquello que decía Juan el Bautista: es necesario que el Señor crezca para que yo mengüe. Es necesario que tú mengues completamente, porque Cristo ya ha crecido dentro de ti. Amado, quiero invitarte para que oremos. Quiero invitarte para que tú recuerdes, última semana, es como un testamento. Lo que el Señor está dando es lo mejor, el sumo. No los iba a dejar solos, no los iba a abandonar, no nos ha abandonado. Tal vez hoy estás pasando por dificultades, por problemas, no le ves la solución a este asunto. Confía en Jesucristo. Dile que te llene de su Espíritu y entonces Él te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces Él te dirá: mi paz os dejo y mi paz os doy. No como la que el mundo da. La paz de Dios viene a través de darnos de su Espíritu a nosotros. Padre bueno, gracias te doy. Gracias por mis hermanos, por esta bendición que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu ha hablado a cada uno. Bendícenos y cúbrenos con tu gracia y con tu misericordia. Te presento a tu pueblo. En este momento, Señor, angustioso. En este momento, Señor, de medias verdades, en donde no dicen las cosas completas, en donde hay tantas dudas, en que la gente cree en una vacuna, en aquello, no creen. Nosotros simplemente creemos en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios todopoderoso que creó la vida. Señor, necesitamos tu piedad. Definitivamente, Señor, necesitamos tu misericordia. El Espíritu me dice que debemos pedir misericordia. Nosotros deseamos misericordia porque no tenemos sacrificio que darte, porque ya te hemos entregado el corazón.
Te hemos entregado nuestra vida completamente, Señor, porque es lo más racional que hemos podido hacer. Necesitamos que nos ayudes a vivir en medio de esta dificultad. Sabemos que los tiempos se prolongarán en esta situación que no terminará siquiera este año. Tal vez el próximo año, en el último cuarto, tal vez se comiencen a ver las cosas que puedan ir disminuyendo. Ayúdanos, Señor, a poder encontrar la ruta perfecta que es clamar a ti y pedirte, Señor, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, Padre mío, aquí en nuestras vidas en la tierra, como tú, Señor, lo has declarado desde los cielos. No permitas que sigamos cayendo en tentaciones y líbranos, oh Dios amado, de todo mal. En tus manos, Padre mío, coloco la vida de mis hermanos. Señor, ayúdanos. Aquellos que tienen negocio y que tal vez por esta situación, Señor, han tenido que cerrar o están en esa intermitencia, provéeles, Padre mío. Aquel que no tiene un empleo, Señor, que pueda ver la manera, la forma, que tú le des, Señor, la revelación, que le des la inspiración, Señor, para poder hacer algo y que tú lo guíes, Señor mío. Pero lo más importante, te pedimos todos unidos que guíes esta humanidad a tus pies, Señor. Sabemos que todos no van a llegar, pero, Señor, nos conformamos con que sea la mayor cantidad posible y que lleguen completamente de corazón. Te doy gracias, Padre mío, y lloro con todo mi corazón para que nunca nos falte el amor de Dios, la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo. Que el Señor nos guarde y nos bendiga, y que el Señor sea viendo y obrando en cada uno de nosotros. Un abrazo, mi hermano, con todo mi corazón, y te invito para, si Dios lo permite, dentro de 8 días, volver a encontrarnos con otro tema de lo que ha sido la última semana de Jesús. Hoy hemos compartido ese tema de una promesa asombrosa, el Espíritu Santo en nosotros. Hasta la vista y bendiciones, mi hermano.